Nos acompaña el doctor Mauricio Alarcón Salvador, analista y desarrollo, la debilidad institucional en el Ecuador. Doctor, bienvenido sea usted. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día y buena semana para usted. Superficializar es decir que pareciera que hoy día la institucionalidad del Ecuador está débil. La historia republicana del Ecuador es una larga travesía por la debilidad institucional. La República tardó más de 10 años después del grito de independencia que hoy tuvimos, o más de 20, y luego la liberación de Guayaquil, o el grito de independencia de Guayaquil y de otras provincias como la de Cuenca y la de Quito. Ha sido ese bemole permanente, no hemos tenido una estabilidad institucional. Si usted podría marcar históricamente cuál ha sido ese periodo que podríamos añorar de estabilidad, y si no, cómo establecer un sistema de estabilidades dentro de nuestra sociedad, doctor Alarcón Salvador. Qué difícil hablar de estabilidad y de instituciones cuando dentro de estos casi ya 200 años de república, recordemos que Ecuador se funda como república en 1830, hemos tenido 20 textos constitucionales, prácticamente uno cada 10 años. Seguimos refundando el país, seguimos generando inestabilidad, seguimos dependiendo de las personas y no de las leyes. En lo personal, no tengo un periodo de añoranza de estabilidad, porque creo que esos periodos que registran nuestra historia no son de estabilidad en cuanto al respeto a las leyes, sino en cuanto al sometimiento a los caudillos. Hubo épocas de estabilidad al inicio de la República, cuando al mando estuvo Juan José Flores. Hubo inicios o indicios de estabilidad cuando el país estuvo al mando de Gabriel García Moreno, estabilidad por cuanto se perpetuó su figura durante varios periodos presidenciales, y sobra decir que se utilizó el pretexto de la institucionalidad para decir que vivíamos una situación estable, cuando de instituciones nada, sino más bien caudillos, en el último periodo, cuando Rafael Correa nos gobernó durante 10 años. Lo importante para hablar... Pero discúlpeme, doctor Salvador, solo una acotación. Los periodos que usted ha señalado son periodos, uno cuasi dictatorial o... por supuesto. Ok. Estabilidad democrática, ¿cuál ha sido ese periodo, si es que ha existido? Ese es el punto. Formalmente yo no identifico ni periodos de estabilidad democrática asociados a las instituciones, ni periodos de estabilidad democrática asociadas al Estado de Derecho, para que nuestra audiencia tenga claro el tema. Estado de Derecho no es otra cosa que tener un país entero, función pública y función privada, sometida a las leyes y no a las personas. Las constituciones en el país han sido trajes a la medida del gobernante de turno, y lo siguen siendo. Cada 10 años, insisto, refundamos la patria. Así es que ahora tenemos el gran reto de recuperar una institucionalidad débil, lograr una estabilidad y una solidez, y finalmente alcanzar que todo lo que ocurra en Ecuador tenga seguridad jurídica, porque está sometida a la ley y no al capricho o al estómago de las autoridades y de los funcionarios. César. Doctor Conservador, la institucionalidad del Estado también parece que se debilita en una correlación con la sociedad civil. Las organizaciones benéficas, filantrópicas, sociales, sindicales del Ecuador, gremiales, en su mayoría han visto, creo yo, una decadencia histórica y una pérdida de relevancia y de alcance con la gente. ¿Hay una relación, de verdad, causal de algún punto aquí? Difícil lograr un nexo causal entre lo que se menciona cuando la ciudadanía en general no ha interiorizado la importancia de las instituciones. Cuando la ciudadanía no ha interiorizado la importancia de respetar la ley. Cuando acá nuestra sociedad es el reflejo de la crisis de representación que vivimos. Miren que estamos por cumplir
3 meses de la nueva Asamblea Nacional, que entró en funciones el pasado 14 de mayo, y ya la gente empieza a desentenderse de aquellos a los que puso en el órgano legislativo. Para muestra un botón, a los que estamos probablemente en una provincia distinta a la del Napo, nos causó escozor las declaraciones de la señora Cerda, de que si roben bien y todo. ¿Vieron ustedes la reacción de la gente en el mitin en el que ella pronunció esas palabras? Aplausos y vivas, porque se sentían perfectamente identificados con lo que dijo. O sea, si vas a ser corrupto, no seas tan cojudo de caer en una mala práctica para que te capture la justicia, pues. Y eso es inaceptable. Lo que tenemos que empezar a trabajar en este país es, insisto, en interiorizar la importancia de respetar la ley, de creer en las instituciones y de dejar de depender en las personas, porque un país no debe cimentarse en caudillos y en el criterio personal del iluminado de turno, sino dar certezas en función de lo que corresponde a la Constitución y a la ley principalmente. Doctor Conservador, al final, cuando pensamos en cómo reestructurar el país y cambiar estas cosas que usted menciona, se habla mucho de idealismo, ¿no? Muchos principios, abstracciones, se habla bastante, hay que regresar a las clases de cívica y de ética y de lógica y de no sé qué más. Se habla de campañas de reestructuración moral, pero pocas veces se habla de verdaderas transformaciones materiales, digamos, cosas que podemos palpar, tocar, que afecten nuestras vidas. ¿Qué cambios en la ley, en la distribución del poder económico y social, en la presencia del Estado y la sociedad civil, qué cambios físicos, por decirlo de alguna manera, necesitamos ver para cambiar la estructura institucional del país y hacerla más sana? Partamos de que cuando hace más de 200 años un señor lideró un proceso en Europa, en Francia, y la ciudadanía siguió ese proceso, lo que buscaban era despersonalizar el poder. La revolución que marca la pauta para lo que hoy conocemos nosotros como república busca quitarle el poder absoluto a una persona para distribuirlo en torno a la ley. Cuando algunos nos han dicho que es una novelería regresar a ver, aunque suene acá a ciencia política pura, al barón de Montesquieu, cuando nos decía que hay 3 funciones del Estado, y recuerdo que en el proceso constituyente algunos representantes de la Revolución Ciudadana nos decían que esos eran ya conceptos caducos. Se lo hizo con una razón lógica. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial son las formas de distribuir el poder en partes iguales en torno a un elemento común que estas 3 funciones del Estado tienen, que es la ley. Uno hace la ley, otro implementa la ley y otro ejecuta la ley en caso de que no se la cumpla. ¿Qué tiene que ver con esas novelerías que en nuestro país se crearon como la función de transparencia y control social o la función electoral? Novelerías para captar poder y concentrar poder en el ejecutivo de turno y respetando el principio básico del Estado de Derecho de depender de las normas y no de las personas. Así es que cambios visibles, retornar al equilibrio de poderes. ¿Para qué una función de transparencia y control social? Para que se reúnan los que ya representan a las instituciones una vez cada 15 días o una vez al mes y conversen de lo que están haciendo. ¿Se necesita una función del Estado y burocracia para ello? No. ¿Se necesita una función electoral en Ecuador? Tampoco. Miren que, por ejemplo, en Chile las organizaciones se activan y se desactivan para armar un proceso electoral. No hay ni siquiera un órgano permanente para el efecto. Hay países en los cuales las elecciones son organizadas por la institución que hace registro civil y dependen netamente de los ciudadanos. Así es que un primer gran paso sería recuperar la esencia del Estado de Derecho, reconstituyendo las instituciones, no cambiando su nombre, no simplemente creyendo que la Contraloría deja de ser corrupta y pasa a ser la cosa más limpia del mundo porque deja de ser Contraloría y ahora le llamamos Tribunal de Cuentas. Las cosas tienen que hacerse bien, las cosas tienen que hacerse sobre la base de experiencias regionales e internacionales que ya han demostrado dar resultados. Un país como Ecuador en este momento
no está para seguir implementando novelerías o satisfaciendo caprichos de la persona que gobierna en determinado punto del país. Doctor, Fernando Insúa le saluda. Parte del plan de gobierno, como usted ya lo mencionó, del 2021-2025, es buscar la estabilidad institucional y la transparencia en todas las organizaciones que componen el Estado. Pero ¿cómo evitar o cómo blindar las instituciones para que se dé también algo que inestabiliza el sistema, que es el clientelismo político? El hecho de que, por ejemplo, llega un nuevo ministro, o se daba antes, llega un nuevo ministro, llega un nuevo funcionario de tal institución, termina descabezándola, votando funcionarios, poniendo a gente del partido o gente vinculada a él, y termina reseteándose a cero todas las instituciones del Estado. ¿Cómo blindar el sistema? ¿Cómo protegerlo? Bueno, el punto de partida es con un presidente que sea efectivamente presidente. En el periodo pasado, lamentablemente, creo que hubo una ausencia de supervisión y de control central desde la presidencia de la República específicamente, y tuvimos varios ministros de Estado que tenían más poder para gobernar que el mismísimo presidente. Si uno tiene a alguien que está como cabeza de la función pública central, vigilante de lo que sucede en las distintas instituciones, va a hacer que, por ejemplo, un cambio de ministro por asuntos políticos no implique pues reconstituir completamente un ministerio. Y creo que en este gobierno se han dado algunas señales interesantes al respecto, porque mira que dentro de los 100 primeros días, obviamente por circunstancias supervinientes y lamentables, hubo un cambio en el Ministerio de Gobierno. El fallecimiento de César Monge, y unos días antes de que eso ocurra, produjo un cambio en la cabeza de esta institución, que es la que coordina las instituciones del Estado y genera gobernabilidad entre las distintas funciones. Se nombró una nueva ministra, pero los viceministros, los subsecretarios y el equipo de trabajo que apenas se están instalando, se mantiene. Creo que ese es un buen mensaje de lo que implica la estabilidad, cuando además tienes un plan de gobierno claro, tienes directrices claras desde la presidencia de la República y tienes un norte al cual todos los funcionarios, sin excepción, tienen que apuntar. Esperemos que lo que se ha visto, insisto, en estos primeros días, a propósito de una coyuntura lamentable, sea la tónica general en caso de que cambios a nivel ministerial se produzcan en las próximas semanas, meses o años. ¿Cree que en un futuro inmediato podamos ver un acuerdo tipo la concertación en su momento que se dio en Chile o en otros países que tuvieron largos procesos de desinstitucionalización, en el cual varios sujetos políticos o partidos se comprometían a continuar al menos políticas básicas de desarrollo? ¿Cree que eso se dé en el país? Siempre pienso que esto es posible. Pienso que hay una oportunidad de sumar voces distintas, desde orillas ideológicas distintas, cuando se comparten principios y valores fundamentados en la democracia y en la libertad. Cuando pensamos además ciertas taras que tienen actores políticos en cuanto a no juntarse con unos y otros porque le genera escozor sin darse cuenta que pues el mismo escozor provocan ellos en otras personas, habremos superado esta etapa. Adicionalmente, cuando dejemos de escudar malas prácticas en discursos de la sensibilidad política, lograremos generar acuerdos. Miren lo que acaba de suceder el fin de semana. Se denuncia una supuesta adquisición de vehículos en la Asamblea Nacional y la presidenta, en lugar de responder, se escuda en decir que es violencia de género y persecución política. Ese tipo de cuestiones es lo que provoca la imposibilidad de generar un acuerdo tipo concertación. Pero en este país es posible, porque los ecuatorianos de bien apuntamos al mismo norte, porque los ecuatorianos de bien queremos recuperar las instituciones, la democracia y la gobernabilidad. Hablando de recuperación de la democracia y la gobernabilidad, coméntenos, doctor Salvador, Iquito hoy se enfrenta a marchas que no logran, parece, porque no veo los periódicos ni al mismo comercio haciendo una reclamación, salvo el titular que marca la necesidad de salir del problema. ¿Esto radica en un problema de institucionalidad o en un problema de seres humanos? Porque cuidado, le estamos echando la culpa a la ley
Y como decía un viejo proverbio que decía mi abuela, decía, cuando la partera es mala le echa la culpa al bisturí. Excelente refrán, y aquí en este caso creo que no estamos simplemente frente a un problema normativo, sino que cuando las instituciones son débiles y las normas se irrespetan, se agrega un elemento que está muy presente en nuestra política nacional, que es la vanidad y el ego de los políticos, que se creen indispensables. Lo que estamos viviendo en Quito no es otra cosa que una persona cuestionada en su integridad, en su ética, aferrándose al poder de todas las formas posibles, forzando la norma, forzando incluso con prácticas que están siendo cuestionadas por el propio Consejo de la Judicatura, que nos ha dicho en un comunicado que existe una estructura criminal al interior de la justicia y que pues está dispuesto incluso a provocar una confrontación entre quiteños con tal de mantenerse en el cargo para seguir haciendo de las suyas. Pues que acaso no ha sido suficiente ver lo que a través de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil hemos conocido. No me hago responsable de lo que hace mi hijo, por supuesto, pero si el hijo está ejerciendo como el mandamás en el municipio, y por cierto, ¿dónde estará? Porque de Panamá, donde supuestamente estaba haciendo temas musicales, no ha vuelto. Acá lo que tenemos es simplemente un choque de fuerzas y una situación que compromete a la ciudad, donde un lado y otro lado están más preocupados de acceder al poder que de servir a los quiteños. La ciudad está abandonada, las calles están destruidas, seguimos perdiendo dinero por la falta de funcionamiento del metro. Pero la gran discusión del señor Yunda, alcalde destituido por el Consejo Metropolitano de Quito, es, lo siento, yo gané y como gané me tengo que quedar los 4 años, hagan ustedes lo que hagan. Eso es inaceptable, porque, insisto, no solo es un asunto de respetar la ley, sino que también es un asunto de que el ego y la vanidad se hacen creer imprescindibles para seguir haciendo de la suya. Doctor, muchas gracias. Solo quería recordar, cuando no hay mucha posibilidad para triunfar, ¿qué se hace? Tocar madrina y esperar, decía mi abuela Evita. Un abrazo inmenso, gran mañana para usted. Un gran abrazo a la distancia y un buen martes y una buena semana para ustedes.